Saludos, buenas. Mi nombre es María Reinarda de la materia Bases para Análisis Biométrico y estaré hablando sobre el método estadístico y sus etapas. Bien, como presentación, como ya dije, mi nombre es María Reinarda de Oleo, pertenezco a la sesión 103. Bien, en el contenido de esta exposición estaremos hablando sobre el método estadístico, definiéndolo. También estaremos hablando sobre las etapas del método estadístico, desarrollándolas, dando breves ejemplos y hablando de las características de estas. También por último estaremos dando una breve conclusión de lo que fue toda la exposición. Bien, comencemos definiendo lo que es el método estadístico. El método estadístico es una secuencia de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Dicho manejo de datos tiene por propósito la comparación de variables. Bien, como funciones principales, el método estadístico tiene por función describir datos mediante el uso de herramientas descriptivas. El método estadístico permite resumir grandes cantidades de datos de manera comprensible. También establecer patrones. Este identifica patrones, tendencias o relaciones dentro de los datos que podrían no ser evidentes a simple vista. También está la inferencia, que permite hacer inferencias o generalizaciones sobre una población a partir de una muestra. También está la toma de decisiones, que en varios campos como la medicina, la ciencia, entre otros, la toma de decisiones ayuda a tomar decisiones informadas basadas en los datos disponibles, reduciendo el riesgo de tener informaciones erróneas en la investigación. Bien, como vemos aquí las etapas, el método estadístico consta de 5 etapas, el cuales son recolección, recuento, presentación, síntesis y análisis, que estaremos hablando más adelante de lo que es cada una de estas. Bien, empecemos por recolección. En esta etapa se recoge la información cualitativa y cuantitativa señalada en el diseño de la investigación. También a dicha información o datos se le conoce como variables. Puede decirse que esta etapa del método estadístico consiste en la medición de las variables. Bien, la recolección o medición puede realizarse de diferentes maneras. A veces ocurre por simple observación y otras ocasiones se requiere de complejos procedimientos de medición. En algunas ocasiones basta con una sola medición. Continuamos con lo que es el recuento. Bien, el recuento. En esta etapa del método estadístico, la información recogida es sometida a una revisión, clasificación y se realiza el cómputo de cada valor. Puede realizarse de manera simple. Esta consiste en la cuantificación de la frecuencia con que aparecen las diversas características medidas en los elementos de estudio. Bueno, vamos a hacer lo que es un ejemplo de lo que es el recuento. Por lo menos supongamos que en una encuesta los colores preferidos de 10 personas son los siguientes: rojo, azul y verde. Rojo, azul y verde. El recuento, un ejemplo de este recuento sería que a 4 personas el color favorito fue el rojo, eh, a 3 personas el azul fue su color favorito y a 3 personas más el color favorito fue el verde. Bien, continuamos con la tercera etapa. Tenemos la presentación. En esta etapa del método estadístico es donde se elaboran cuadros y gráficos que le permiten una inspección precisa y rápida de los datos recolectados. Por ejemplo, en el ejemplo que vimos anteriormente, con las gráficas y los cuadros nos ayudamos a lo que son esos recuentos. Por lo menos una gráfica. El promedio mayor de colores que más le gustaron a las personas fueron 4. Entonces sigue bajando, el color preferido fueron 3 y en el tercer lugar fueron 3 más de los colores preferidos. Entonces, la elaboración de los gráficos tiene por propósito facilitar la inspección
visual rápida de lo que es la información recolectada. Bien, continuamos con la cuarta etapa, que es la síntesis. En esta etapa, la información es resumida en forma de medidas que permiten expresar de manera sintética las principales propiedades numéricas de grandes series o agrupamientos de datos. La condensación de la información en forma de medidas llamadas de resumen tiene por propósito facilitar la comprensión global de las características fundamentales de los agrupamientos de datos. Bien, un ejemplo para los datos cuantitativos que se encuentran o que se pueden medir o ayudarnos a medir puede ser la moda, la amplitud, la mediana, el promedio, también llamado media, y la desviación estándar. Bien, estas herramientas cuantitativas nos ayudan a lo que es agrupar grandes cantidades de medidas, por lo menos en la población. Por ejemplo, si hay muchos casos de una epidemia, de una enfermedad en una población, estas herramientas nos ayudan a lo que es recolectar todos esos datos y resumirlos para tener un dato preciso de lo que es todos esos datos de la investigación. Continuamos con lo que es la última etapa, que es el análisis. En esta etapa, mediante fórmulas estadísticas apropiadas y el uso de tablas específicas diseñadas, se efectúa la comparación de las medidas de resumen previamente calculadas. Por ejemplo, si antes se han calculado los promedios de peso de dos grupos de personas sometidas a diferentes dietas, el análisis estadístico de los datos consiste en la comparación de ambos promedios con el propósito de decidir si parece haber diferencias significativas entre tales promedios. Bien, como ya tenemos por conclusión, podemos decir que el método estadístico tiene como función principal analizar, interpretar y tomar decisiones informadas a partir de los datos. En términos generales, el objetivo de la estadística es extraer conclusiones sobre una población o fenómeno a partir de una muestra representativa. El método estadístico tiene una gran importancia en el área de la salud, ya que permite tomar decisiones informadas, evaluar tratamientos, identificar riesgos y mejorar la calidad de la atención sanitaria. Como mi opinión, yo también tengo por entendido que el método estadístico nos ayuda mucho a lo que es elaborar investigaciones sobre lo que son epidemias, enfermedades sociales que están afectando gravemente en una nación y a extraer datos amplios y resumirlos en los que las personas que vayan a ver esta investigación tengan una idea clara de lo que se está definiendo y hablando. Bueno, es todo por hoy. Gracias.